Antes que nada, la arquitectura chavín se forjó en dos etapas, que se distinguieron en el centro ceremonial de Chavín de Huántar. Conforme a ello, la edificación ordinaria llamada Templo Viejo, la cual fue abandonada después de una ampliación para dar lugar a un segundo periodo determinado por la construcción del Templo Nuevo. Para explicar un poco más de ello, empezaré detallando el Templo Viejo. Templo Viejo fue construido entre los años 1500 a 1300 a.C., decorado con cornisas, lápidas, frisos y dinteles talladas con los dioses que gobernaban Chavín. Por otro lado, esta tiene forma de U, la cual rodea la plaza circular hundida, donde se ubicó probablemente el obelisco Tello. En su interior hay una gran red de pasadizos angostos denominados galerías, las cuales eran íntegramente edificadas de piedra. En medio de la oscuridad que predomina en estos ambientes, hay haces de luz que ingresan por unos ductos estratégicos que comunican con el mundo exterior, siendo posible escuchar de manera nítida la voz de una persona a considerables metros de distancia. No obstante, en el centro de la red de galerías se encuentra la Galería de Lanzón. En ella se encuentra una enorme escultura llamada el Lanzón Monolítico, la cual era el objetivo principal del culto. Templo Nuevo. Fue construido en la segunda etapa entre 1000 a 500 años antes de Cristo. Para ello usaron piedras exóticas como la caliza o el granito blanco, a las que se le dieron forma rectangular al pulirla. Este edificio mide aproximadamente 70 metros por lado y 10 metros de altura, por ello tiene una estructura más amplia. No obstante, en su interior se encuentra una gran cantidad de galerías y varios ductos de ventilación. Cabe resaltar el estilo arquitectónico de la fachada y el imponente pórtico principal llamado Pórtico de Falcónidas, conformado por dos columnas cilíndricas de piedra negra con grabados de aves míticas. Dichas columnas sostienen un dintel voladizo de piedra conformada por dos colores, la mitad al norte es negra y la otra mitad al sur es blanca. Seguidamente, en esta etapa también destacó la estela de Raimondi en su interior y las cabezas clavas ubicadas en lo alto de los muros externos, con rostros de personajes mitológicos. Continuamos con la plaza cuadrangular de la cultura chavín. Mi nombre es Maylin Nicole Paredes Curi. La plaza cuadrangular de la cultura fue el lugar administrativo, el principal y religioso de la cultura chavín. Fue construida aproximadamente entre los años 1500 y 300 a.C. Se ubica hacia el lado oeste del Templo Nuevo y fue indiscutiblemente el lugar con mayor concentración para la llegada de peregrinos de distintos lugares alejados durante los tiempos de máximo esplendor de la cultura chavín. Se sabe que probablemente contaba con 50 metros de largo y se encontraba demarcada por tres plataformas alargadas en los lados de norte, sur y este. Aún no se sabe con qué se encontraba hacia el lado oeste, ya que solamente colindaba con el cauce del río Mosna. Es una plaza hundida ya que se ubica 4 metros por debajo del nivel de las plataformas y tiene de forma cuadrada e internamente presenta dos niveles de altura parecida a la de un gran marco que engloba un cuadro de 50 metros. El Lanzón monolítico es la figura más emblemática del complejo arqueológico de Chavín de Huántar, ya que aún se encuentra en su lugar original. Bueno, el Lanzón se encuentra situado en el templo de Chavín de Huántar. La construcción de este se realizó en etapas diferentes, como el templo viejo y el templo nuevo. En el templo viejo está conformado por 14 galerías de rocas situadas de varios niveles. Dentro de esta estructura encontramos al lanzón monolítico, que está hecho de una única pieza, que es el granito. Es una escultura que mide aproximadamente 4 metros y medio y tiene la forma de un gran cuchillo. La parte superior está clavada hacia el techo, mientras la parte inferior está hacia el suelo. Esto representa a una figura que mezcla rasgos humanos con las de un felino. La cabeza ocupa casi un tercio de toda la estructura, que muestra unas serpientes como si se tratara de la medusa griega. Debajo de la cabeza aparecen unas líneas y cabeza de felinos. Asimismo, las cejas parecen dos colmillos curvos. Eh, Cuenta con una boca felina de dos colmillos de gran tamaño, la cual uno de los costados muestra una sonrisa. También se distingue dos brazos, uno que baja y otro que sube. Por último, los pies se alargan hasta formar dos serpientes. Eh, Lanzón representa a un dios antropoformo, ya que se cree que sea la imagen de un dios castigador y bebedor de sangre.
Según muchos arqueólogos, el lugar era destino para muchos aspirantes a sacerdotes. Para finalizar, simbólicamente a modo de una gran columna vertebral de piedra, el lanzón es el medidor entre el cielo y la tierra. Esta figura tiene alta relevancia en la historia peruana debido a que es una de las pocas que se mantienen en su posición original. La estela de Raimondi es un monolito que fue hecho por la cultura chavín, una civilización prehistórica que se desarrolló entre 1500 a.C. y 300 a.C., situada en la provincia de Huari, Ancash. Esta se cree que la estela de Raimondi era considerada un objeto sagrado para este pueblo. Lleva el nombre de Estela de Raimondi debido a que en 1860 el geógrafo italiano Antonio Raimondi lo descubrió. Esta cultura inmortalizó a diversos dioses, aunque resalta el que es denominado como la deidad de los báculos. La estela de Raimondi fue esculpida de piedra de granito en forma de laja rectangular con una dimensión de 1 metro con 98 centímetros de alto, 78 centímetros de ancho y 17 centímetros de espesor. Algunos expertos consideran que la estela de Raimondi representa la expresión culminante de la dualidad. Este monumento permite ver dos vistas radicalmente opuestas si se colocan de cabeza. Las deidades terrestres y celestiales aparecen dependiendo de la posición. Por un lado, el dios parece mirar aprensivamente hacia arriba, donde la figura muestra dos báculos verticales que en ellos incluyen vegetación, por tanto se cree que está asociada fuertemente con la agricultura y la fertilidad. Por otra parte, si se invierte, se ve que el dios está mirando con lujuria, y también se observan los báculos que caen desde el cielo. Estos pueden representar a la deidad del rayo. En la actualidad, la escultura de piedra se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, donde se realizaron trabajos de conservación. Las cabezas clavas eran esculturas que se encontraban adornando los dinteles y las columnas del templo de Chavín de Huántar. Se creía que se encontraban en esa posición ya que eran los guardianes del templo o ahuyentaban los malos espíritus. Fueron encontrados en el templo de Chavín de Huántar gracias al arqueólogo Julio César Tello en el año 1920. Actualmente se encuentran en el Museo Nacional de Chavín alrededor de 100 cabezas clavas, casi completas, ya que con el pasar de los años se han ido deteriorando. El material en el que fueron edificadas fueron 3 tipos de piedra: la toba volcánica, la caliza y la arenisca. Gracias a este material se cree que esta piedra abundaba en el lugar y que eran utilizadas por la facilidad de labrar y de transportarse. Si hablamos del tamaño, varían cada cerámica, pero por lo general eran grandes y llegaban a medir hasta 43 centímetros de alto, 30 de ancho y llegaban a pesar hasta 250 kilos. Las representativas de las cabezas clavas han cambiado con el paso de los años debido a las diferentes hipótesis. Una de las hipótesis más respaldadas es de que las cabezas clavas representan la transformación del ser humano, más comúnmente el sacerdote, por un ser mitológico. Estas transformaciones se daban en los rituales religiosos, en los cuales consumían sustancias alucinógenas como el cactus de San Pedro. Además, se puede ver en las imágenes la transformación completa del rostro humano desde la etapa 1 hasta la etapa 5. Otra hipótesis es de que representaban los animales representativos del Perú precolombiano, como son las aves, los reptiles y los felinos. Dichos animales representaban algo muy importante en su cultura, como lo son los reptiles al inframundo y los felinos al poder terrestre. Y por último, una de las hipótesis que se han nombrado es de que representaban personajes mitológicos de su cultura. Es por ello que mostraban cerámicas con rostros humanos mezclados con rasgos felinos y de aves, ¿no? Hay diferentes hipótesis con el pasar de los años, pero claramente algunas tienen mayor aceptación que otras. La conclusión en totalidad de la cultura chavín. Se puede decir que es una de las civilizaciones más antiguas del Perú. Se desarrolló en el periodo de Horizonte Temprano, entre los años 1500 a 300 a.C. en el departamento de Ancash. Fue descubierta por el arqueólogo Julio César Tello y considerada la principal cultura del Perú, ya que influye bastante en las demás culturas. En la cultura chavín de Huántar, pues se conoce que eran politeístas, ya que sus dioses acoplaron rasgos de animales como jaguares, serpientes y cóndor.
se difunde a las deidades a través de las cerámicas y la textilería. A su vez realizaban centros ceremoniales en construcciones para adoraciones religiosas, en donde se empleaban sustancias alucinógenas que permitían la transmutación del ser humano a una dimensión sobrenatural.